Let's turn today to Vayamos hoy a 2 Segunda de Samuel. Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1. Vimos en nuestro último estudio cómo Dios escogió a David cuando era un joven. En Segunda de Samuel leemos sobre el reinado de David. Todo el libro trata de eso desde la muerte de Saúl. David es nombrado rey, luego obtiene una serie de victorias y luego sigue su caída en el pecado. También los problemas que él tiene en su familia hasta el final de su vida y ministerio como rey. Así que tratemos de ver los puntos importantes de este capítulo y las lecciones espirituales que podemos aprender. ¿Recuerdas que en la primera sesión dije que toda la escritura ha sido dada por inspiración de Dios para corrección y entrenamiento en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completo y enteramente preparado para toda buena obra, también para nuestra vida y para nuestro ministerio? Si mantenemos ese versículo delante de nosotros mientras estudiamos todos estos libros, recibiremos algo que nos equipará. Hay muchas maneras de ver el Antiguo Testamento. Podemos mirar a todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y un cerebro inteligente puede descubrir muchas cosas allí. Pero no encontramos en el Nuevo Testamento tanto énfasis en la tipología. Vimos un poco cuando estudiamos el tabernáculo o lo que Cristo representaba. Pero hay muchos otros tipos que podríamos estudiar. Por ejemplo, a José como una imagen de Cristo. Y hay muchas otras maneras en las que Él es un tipo de Cristo. Podríamos estudiar a Boaz y Ruth, de quienes hablamos ayer, como una imagen de Cristo redimiéndonos y haciéndonos su novia. Ahora, todo eso es interesante, pero no he puesto demasiado énfasis en eso porque el Nuevo Testamento no da demasiado énfasis a ese tipo de tipología. Un poco está bien. En última instancia, la palabra de Dios es dada para nuestra vida y no para la estimulación intelectual. Es muy importante recordar eso. Podemos estudiar la Biblia como estudiamos un libro de química, pero esa no es la forma en que Dios quiere que la estudiemos. Él quiere que la estudiemos de una manera que se aplique a nuestra vida, que nos equipe para vivir mejor y para un ministerio más efectivo. Eso es lo que siempre debemos tener en cuenta. Y debemos dejar de lado la tentación de estimularnos intelectualmente. Porque si vamos en esa línea, gradualmente lo que sucederá es que nuestro ministerio hacia la gente también será solo de estimulación intelectual. Y encontraremos que la gente seguirá siendo carnal, derrotada por el pecado, aunque estén recibiendo mucha estimulación intelectual de las escrituras. Así que tengamos eso en mente. Veamos 2 de Samuel capítulo 1. Ahora, en el capítulo 1, leemos acerca de la muerte de Saúl. Y quiero que veas algo sobre la actitud de David cuando se entera de la muerte de Saúl. Ahora recuerden que Saúl era enemigo mortal de David. Más de una vez trató de lanzarle una jabalina para matarlo. Lo persiguió por todas las cuevas y aldeas de Israel para encontrarlo y matarlo. Más de una vez David le perdonó la vida cuando Saúl estaba a su merced, durmiendo en una cueva. Y este es el hombre del que ahora David escucha que ha muerto. Es algo parecido a escuchar que el hombre que intentaba matarte por fin ha muerto. Este hombre que una vez tuvo la unción, pero perdió esa unción. Dice aquí que un hombre llegó del campamento de Saúl, versículo 2. Y le dijo a David, me he escapado del campamento de Israel. Y David dijo, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y este hombre dice una mentira. Ahora, sabemos que Saúl se suicidó.
Eso ya lo vimos en 1 Samuel capítulo 31. Pero este hombre, para conseguir algún favor de David, le dice: fui yo quien mató a Saúl. En el versículo 6, él dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y él me pidió que lo matara. Me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates. Versículo 9. Me puse pues junto a él y lo maté. Versículo 10. Y tomé la corona y su pulsera y te las he traído. Y él esperaba que David se alegrara por eso. Pero David agarró sus ropas y las rasgó. Verso 11. ¿Ves? Esa era la señal del llanto. Cuando un hombre estaba en pena, se rasgaba la ropa. Y eso fue lo que David hizo. Se lamentaron, lloraron y ayunaron desde la mañana hasta el atardecer por Saúl. Entonces David llamó a este amalecita y le dijo, en el verso 14, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo, ve y mátalo. Y él lo mató. ¿Ves la actitud de David allí? Y le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti, al decir, yo he matado al ungido del Señor. Esta es una de las cosas que hicieron de David un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un hombre del nuevo pacto, en tiempos del antiguo pacto. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que te hieren y dañan, ora por los que te persiguen. Y David fue un hombre que lo hizo. Es como dije al otro día, puede ser un cristiano del antiguo pacto en este tiempo. Y en los tiempos del antiguo pacto hubo hombres como Moisés y David que vivieron bajo los principios del nuevo pacto. Y aquí estaba uno de ellos. Él no odiaba a sus enemigos. Y particularmente, aunque alguna vez ese hombre haya sido ungido y haya perdido la unción, él dijo, no lo tocaré. Una vez su corazón lo condenó profundamente cuando llegó a cortar un pedazo de la túnica de Saúl. Y leemos que David escribió una lamentación. Él se lamentó. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán, en el verso 17. Y él dijo palabras tan maravillosas en alabanza sinceramente desde su corazón sobre un hombre que había recaído, que había perdido la unción y que lo había estado persiguiendo toda su vida. He aquí una lección que debemos aprender. Cómo debe comportarse un hombre de Dios con los que son malos con él. Y David dice en el verso 19, tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. Varias veces dice, ¿cómo han caído los valientes? En el verso 25, en el verso 27, ¿cómo han caído los valientes? Podemos entender su honra hacia Jonatán, porque él era amigo íntimo de David, y él dice, tú me has sido muy estimado. Pero también honra a Saúl, llamándolo un hombre valiente y elogiándolo por las victorias que obtuvo. Y ellos eran más ligeros que las águilas, más fuertes que leones. En el verso 23, él apreciaba lo bueno que veía en Saúl y no habló mal. Un tremendo ejemplo. Hoy en día hay muy poca gente así. Y por eso digo que hay muy pocas personas que sean hombres y mujeres según el corazón de Dios. Aquí está el punto número 1 que podemos tener en cuenta. Y fue a ese hombre a quien Dios escogió y colocó en el trono de su reino Israel. Ahora quiero que mires aquí en el capítulo 2, versículo 1. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Esta era una costumbre con David. Ya lo vimos antes cuando estudiamos 1 Samuel capítulo 23, verso 2 al 4. Lo vemos también en 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Cuando él iba a la batalla decía, Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacerlo? ¿Lo ves aquí? Lo ves en 2 Samuel capítulo 5, verso 19. Cuando iba a la batalla dijo, Señor, ¿subiré contra los filisteos? Unos días después, de nuevo él ora.
En el capítulo 5, verso 23, cuando va a otra batalla, pregunta, ¿debería ir? Y esta vez el Señor le dice, no subirás directamente, da un rodeo por detrás de ellos. ¿Ves? Cada vez el Señor cambió la estrategia para la guerra. David era un hombre de guerra, pero obtenía su estrategia de Dios, y por eso él siempre ganaba. Cuando hubo hambre en la tierra, segunda de Samuel 21, verso 1, David volvió a buscar al Señor. Hubo una vez en que él no buscó al Señor, y fue cuando vio a Betsabé. Él no le preguntó al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Esta es una advertencia para nosotros. Una vez más, en el último capítulo, segunda de Samuel, capítulo 24, cuando quiso contar al pueblo para ver cuán fuerte era su ejército. Dependía más de la fuerza de su ejército que del Señor. Él no buscó al Señor. Joab, su comandante del ejército, le dijo, no lo hagas. Pero él no buscó al Señor, y esa fue otra vez que él pecó. Pero cada vez que buscaba al Señor decía, Señor, ¿qué debo hacer? Y él esperaba en él. Él siempre obtenía una respuesta que le protegía. Aquí hay otro punto. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sus fracasos también nos animan porque decimos, hubo un hombre que falló y tú y yo hemos fallado. Si les cuento los fracasos que he tenido en mi vida, no voy a enumerarlos todos. Tendría que tomarme muchas sesiones para eso, pero te animará a saber que Dios no escoge a las personas que nunca fallan. Fallamos, cometemos errores, hacemos estupideces, pero Dios es misericordioso con nosotros. Y si puedes terminar con esas estupideces en tus días de juventud, o al menos que sean menos, no hagas estupideces como hacen algunas personas mayores. Entonces, eso es bueno. Si puedes aprender lecciones en tus días de juventud, cuando éramos jóvenes éramos celosos y hacíamos las cosas de una manera muy imprudente. Hablamos de una manera muy imprudente, pero Dios es misericordioso. Y es una gran motivación saber que incluso gente como David falló. Pero aún así en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, Dios lo llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Así se refería Pablo cuando hablaba de él. Así que vemos aquí que David consultó al Señor y cada vez el Señor le decía a dónde debía ir. Y esta vez el Señor le dijo que fuera a Hebrón. Y los hombres de Judá fueron allí y ungieron a David rey sobre la casa de Judá. Más tarde fue ungido rey también sobre Israel. Leemos en el capítulo 5, versículos 4 y 5, que él tenía 30 años. Quizá tenía 17 o 18 años cuando fue ungido, pero tardó 12 años más en convertirse realmente en rey y otros 7 años y medio antes de gobernar sobre todo Israel. Solo la tribu de Judá lo aceptó inicialmente. Así que vemos aquí que David estaba dispuesto a esperar pacientemente. Imagínate desde los 17 años hasta los 37, 20 años antes de convertirse en rey de todo Israel. Y él comprendió, como dice en el capítulo 5, versículo 12. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel. Muchas veces los colegas de David le habían dicho, aquí está Saúl, a tu merced, mátalo y apodérate del reino. Primero, Dios te ha ungido. Segundo, el pueblo está contigo porque eres el gran líder que mató a Goliat. Tómalo. David dijo, no, no lo tomaré para mí. Esperaré a que Dios me dé a su tiempo. He aquí otra lección. Si quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, aprende a no agarrar. Jacob era un agarrador y mientras fue agarrador, no pudo convertirse en Israel. Un niño viene al mundo con los puños cerrados. ¿Has visto los niños pequeños? A los bebés pequeños pones el dedo ahí y lo agarran. Esta es la naturaleza del hombre. Siempre agarrando. Nos pasamos la vida agarrando posición, honor, dinero. Jesús abrió sus manos en el Calvario. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ceder.
Dios nos dará un ministerio, una posición, todo si esperamos su tiempo. Y es mucho mejor obtenerlo de Dios que haberlo agarrado nosotros mismos. Jacob no tuvo que decir una mentira y engañar a su padre Isaac para obtener la primogenitura. Él podría haber esperado. Dios se la habría dado, igual que a David. Cuando agarro es una expresión de incredulidad. Supongamos que te sientes atraído por algún joven o alguna joven con quien crees que deberías casarte. Este es un momento en el que puedes pensar, si no la consigo rápidamente, alguien más la conseguirá. O si no lo atrapo rápidamente, alguien más lo atrapará. Eso es incredulidad. Si confías en Dios, no lo agarrarás. Dices, Señor, lo que me has reservado, yo lo voy a recibir. Nadie más podrá conseguir a esa persona. El ministerio que me has reservado en alguna parte del mundo, lo recibiré. Aprende a confiar en Dios y no te quejes de la gente. Y si Dios te hace esperar 20 años, espera. Al final te convertirás en un mejor líder. Ayer les dije cómo Saúl nunca tuvo este entrenamiento de pruebas y correr para salvar su vida, así como David lo tuvo. Por eso él era un rey inútil. Salomón nunca tuvo eso. La gente que nace en comodidad, facilidad, sin pruebas ni presiones, lo siento por ti si tu vida es así. O si tus padres te han hecho la vida tan fácil, que nunca has enfrentado pruebas, presiones y no has tenido batallas espirituales. O no te has enfrentado al rechazo de la gente. Entonces no estás capacitado para ser un líder. Serás bastante inútil. David ha pasado por el rechazo, a quien Dios ha dado un ministerio. Él será un buen rey. Eso es lo que aprendemos de David. Entre Saúl y Salomón, que eran reyes inútiles, estaba David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que él esperó a que Dios lo hiciera rey. Pero él cometió sus errores. Más que una vez. Leemos en 2 de Samuel capítulo 3, verso 2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue a través de una esposa y el segundo fue a través de otra esposa. El tercero fue a través de otra esposa. El cuarto fue a través también de otra esposa, en el versículo 4. El quinto fue a través de otra esposa. Y el sexto fue también a través de otra esposa, en el verso 6. ¿Este es un hombre conforme al corazón de Dios? Él no consultó al Señor. ¿Debería casarme con una segunda? ¿Debería casarme con una tercera? ¿Debería casarme con una cuarta? No podemos decir que era así en aquellos días. No. Isaac solo tuvo una esposa, y eso fue mucho antes que David. Moisés solo tuvo una esposa, y eso fue mucho antes que David. No podemos decir que así eran en aquellos tiempos. Hubo gente que vivió antes de David que tuvo una sola esposa. Por lo que sabemos, Josué solo tuvo una esposa. ¿Por qué David tendría tantas? Porque así eran los reyes del mundo. Dios lo pasó por alto. Ahora, no creas que Dios lo pasará por alto hoy en día. Hoy en día vivimos con más luz. Vivimos bajo el nuevo pacto. Hay gente que cae en adulterio y dice, bueno, David también cayó. Pero eso fue en el antiguo pacto. Él no tenía el Espíritu Santo morando en él. El Espíritu del Señor solo posó sobre David. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, a diferencia de Sansón, que lo tenía sobre él. Así que ellos solo podían tener el Espíritu Santo para el ministerio. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro, como Jesús. Así que no puedes equipararte a menos que no hayas recibido el Espíritu Santo. No puedes equipararte a David y a Sansón, no. Solo menciono eso de pasada. Ahí es donde David cometió su error, y él sufrió mucho por esos hijos que tuvo, y tantas esposas. Quiero volver al capítulo 4, versículo 8. Leemos antes en el capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Isboset,
hijo de Saúl. En el verso 8, trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset. Aquí había otro hombre que pensó que podría conseguir el favor de David matando a uno de los hijos de Saúl. Y le dijo: El Señor ha concedido hoy a mi señor el rey venganza. En el versículo 10, David dijo: Cuando uno me avisó diciendo: He aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo? En el verso 12, David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron, les cortaron las manos, los pies y los colgaron. Ya ves, él es firme ahí. Él creía que la venganza pertenece a Dios. Y ese es un principio muy importante que tú y yo debemos recordar. La venganza no nos pertenece. El capítulo 12 de Romanos es muy claro. Mía es la venganza, dice el Señor. Ahora, ¿qué harías si alguien se postrara a tus pies para adorarte? ¿Harías lo que hizo Pedro? Levantarlo y decirle: No me adores a mí, la adoración pertenece a Dios. Ahora tú crees, así es. ¿Crees que al igual que la adoración pertenece a Dios, la venganza también pertenece a Dios? Cuando quieres vengarte es lo mismo que aceptar adoración. No hay diferencia. La adoración pertenece a Dios, la venganza también. No tienes derecho a vengarte de otra persona. Sea cual sea el daño que esa persona te ha hecho, deja que Dios se ocupe de ella a su debido tiempo. Nunca ni siquiera desees el mal hacia esa persona. Es un requisito muy importante. Mientras sirves al Señor en diferentes lugares y de diferentes maneras, encontrarás mucha tentación de vengarte de la gente, incluso en otros creyentes que tratan de destruir tu ministerio o hablan mal de ti. ¿Sabes? He descubierto una cosa. No puedes servir al Señor de ninguna manera efectiva sin tener un montón de gente hablando mal de ti o hablando falsas historias sobre ti, acusándote de enseñar falsa doctrina y tantas cosas. Y si tratas de vengarte de ellos, te vas a descarriar. Déjalos en manos de Dios. Ellos no pueden destruir tu ministerio. Tu ministerio viene del cielo. Y la gente acusaba a Jesús, también a Pablo, de ser falsos maestros, que ellos expulsaban demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Y todo eso. Jesús no perdía el tiempo contestándoles. Los que querían descarriarse se descarriaron, pero los que no escucharon a todos ellos siguieron a Jesús y fueron bendecidos. Así será, así que no te preocupes por la gente que intenta hacerte daño, ya sean creyentes, incrédulos o cualquiera. Deja que Dios se vengue de ellos. Eso es muy importante. La mayoría de los cristianos no siguen eso. Leemos incluso en 1 Corintios capítulo 6 que los creyentes llevaban a otros creyentes a los tribunales. ¿Para qué? Para vengarse. ¿Para qué más? Quieren hacer el trabajo de Dios. ¿Alguien te ha hecho algo malo? ¿No crees que Dios lo ve? ¿No crees que Dios puede ocuparse de eso? Eso es lo que David aprendió. Ahora vamos al capítulo 6. David tenía un gran deseo, en el versículo 2, de llevar el arca de Dios hasta Jerusalén, pero no lo hizo a la manera de Dios. En los primeros capítulos de Primera de Samuel, creo que en el capítulo 6, leemos que cuando los filisteos habían capturado el arca y habían tenido muchos problemas a causa de eso, la pusieron en un carro tirado por bueyes y la devolvieron. Y esa noticia había corrido por todas partes. Y David la había oído de joven, de que los filisteos habían enviado el arca en un carro tirado por bueyes. Así que él sabía que la ley de Moisés decía que el arca debía ser llevada por los levitas, los hijos de Leví. Y no solo eso. Había una ley en Números capítulo 4 verso 15 que decía que incluso los hijos de Leví no debían tocar el arca. El arca debía estar cubierta. Debían transportarla sobre varas. Dios les estaba enseñando lo sagrado de eso, de su nombre, de su presencia. No debían tocar lo que estaba en el lugar santísimo. Esto era una ley. Pero David dijo: bueno, eso está bien para distancias cortas, pero tenemos que ir a larga distancia.
Y creo que el método filisteo es mejor. Hay que ponerlo en un carro tirado por bueyes. Y eso fue lo que causó todos los problemas. Que al ponerla en el carro de bueyes y al tropezar en los caminos ásperos, el arca comenzó a temblar. Y Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. En el versículo 6. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió. Él lo hizo con un buen motivo. Se pueden hacer cosas con un buen motivo, pero si se trata de una violación de las leyes de Dios, aún así sufres. El motivo no es suficiente. El motivo es muy importante. Pero está mal hacer algo bueno con un motivo malo. Y está mal hacer algo malo con un buen motivo. Eso también está mal. Y aquí había algo que Dios había prohibido. Cualquiera que sean tus razones, si Dios lo ha prohibido, está prohibido. Y eso es lo que Usa tuvo que aprender. En primer lugar, él no era de la tribu de Leví. En segundo lugar, ni siquiera los levitas debían tocar el arca. Pero ¿quién fue la causa de todo esto? David. Porque él siguió este método mundano de usar un carro tirado por bueyes, en lugar del método de Dios de llevarla al hombro. Y tú y yo nos enfrentamos a ese problema hoy en las iglesias. Cuando decidimos difundir el evangelio, la pregunta es, ¿cómo vas a hacerlo? ¿A la manera de Dios o a la manera del hombre? ¿A la manera del Espíritu Santo o a la manera publicitaria de las compañías multinacionales? ¿Tu dependencia es del dinero o del Espíritu Santo? Hoy mucha gente dice, bueno, no tenemos dinero para hacer evangelismo. Lo que deberían decir es, no tenemos el poder del Espíritu Santo. Si tienes el poder del Espíritu Santo, tengas dinero o no, la obra de Dios se hará. Las empresas del mundo no pueden sobrevivir sin dinero, pero sí pueden sobrevivir sin el Espíritu Santo. Sin él, todas las empresas del mundo pueden sobrevivir. Pepsi, Coca-Cola, todas sobreviven sin el Espíritu Santo, pero no pueden sobrevivir sin dinero. Cuando la iglesia llega al punto de decir si tenemos dinero para seguir adelante y pueden seguir sin el Espíritu Santo, la iglesia ha llegado al nivel de estas empresas. Lees en Hechos de los Apóstoles y apenas encuentras énfasis en el dinero. En ocasiones enviaban dinero para los creyentes pobres. Eso es todo. Ellos no estaban preocupados orando a Dios por dinero todo el tiempo, como hace mucha gente hoy en día. Ellos estaban orando por el Espíritu Santo todo el tiempo. Esa es la diferencia. Los métodos del mundo, como el carro tirado por bueyes, ha sustituido el método de Dios. Y por eso hay muerte. Y por eso había muerte ahí. Y hay muerte en muchas iglesias hoy. Y necesitamos escuchar eso. Necesitamos escuchar lo que Dios está tratando de decirnos a través de esto. Y esa fue una lección que más tarde leemos, que David lo hizo de la manera correcta. En el resto de ese capítulo, él llevó el arca finalmente sobre los hombros de los levitas, y esta vez estaba lleno de felicidad. Capítulo 6, verso 14. Él danzaba ante el Señor con todas sus fuerzas. De esa manera expresaba su adoración y alabanza a Dios. Aplaudían, levantaban las manos, gritaban, danzaban, utilizaban instrumentos musicales y alababan a Dios de todo corazón. David era un adorador, pero aquí dice en el verso 16 que mientras él venía, su esposa, la hija de Saúl, miró por la ventana y vio a David danzando así y se disgustó mucho, y ella lo menospreció en su corazón. Despreció a un siervo ungido de Dios, que estaba adorando de una manera que a ella no le gustaba. Puede haber personas adorando a Dios de una manera que a ti no te gusta. No tienes que imitarlos, pero no los desprecies. La Biblia nunca dijo que Mical también debía ponerse a saltar y danzar. No. Pero ella no debía despreciar a otro. No pienses que tu manera de hacerlo es la correcta. ¿Ves? Este es el problema con muchos grupos cristianos. La forma en que lo hacemos es la correcta. Todo el mundo debe hacerlo como nosotros. Hay algunos grupos que cuando se reúnen para el culto dominical, todos se sientan en silencio como en un funeral y adoran al Señor.
Está bien. Yo no quiero hacerlo así. Para mí, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Para esta gente todavía está en la tumba. Así que no los desprecio. Si quieren hacerlo así, que lo hagan. Luego hay otras personas que son del otro extremo, que dicen que tienen que gritar, gritar y gritar para que venga el Espíritu Santo. Solo así entonces viene el Espíritu Santo. Yo digo que el Espíritu Santo no viene cuando subes el volumen de tu amplificador. Desearía que fuera tan fácil, pero no lo es. Tienes que tener la conciencia limpia. Ya sea que el amplificador está dentro o fuera de tu sistema de sonido, el Espíritu Santo no depende de estas cosas. Pero no lo desprecio. Yo digo, hermano, si quieres hacerlo así, hazlo. Pero déjame libre para hacerlo como yo quiera. Yo digo, si quieres levantar las manos, levanta las manos. Yo lo hago. Si quieres aplaudir, aplaude. Yo lo hago. Pero no voy a obligarte a hacerlo. Esa es la lección que aprendemos aquí. No desprecies la forma en que otras personas adoran. Y no pienses que tu forma de adorar es la única correcta. Entonces David quiso danzar. Yo digo, está bien. No desprecies a quien lo hace. Y no obligues a una persona a hacerlo. Dice en el verso 20, mira este versículo. Y David volvió para bendecir a su familia. ¡Qué hermoso versículo! Deseo que los siervos de Dios, después de haber salido al ministerio y estén cansados, particularmente si han danzado en las calles por muchas millas y están bastante cansados, vinieran de regreso para bendecir sus hogares. Así es como deberíamos ser. Un hombre que quiere venir a bendecir su casa y desafortunadamente tiene una esposa regañona en casa, que cuando entra por la puerta ella le grita. Algunos siervos de Dios tienen esposas así. Entonces él, ¿qué debe hacer? Pero él todavía viene a bendecirla y ella lo trata así. Y él dice, está bien. El Señor me ha nombrado gobernante y celebraré ante el Señor. Y no voy a escucharte, querida esposa. Y el Señor juzgó a Mical, y ella nunca tuvo hijos. En el capítulo 7 leemos sobre el deseo de David de construir un templo para el Señor. Y realmente veo algo maravilloso allí, su corazón. Nadie se lo dijo, él lo había pensado en su corazón. En 2 Samuel capítulo 7, verso 2. Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Ojalá hubiera mucha gente así. Señor, mira qué casa tan cómoda me he construido. Cuánto dinero he gastado en mi casa, en mi ropa, en mi comida. Y lo poco que he dado para tu obra. Qué poco me preocupo por tu obra. Hoy sabemos que la casa de Dios no es un edificio físico, pero la obra de Dios requiere dinero. Y Dios está buscando gente que diga, Señor, he gastado tanto en mí mismo durante estos años. ¿No puedo gastar un poco para ti? He vivido tantos años haciendo cosas en el mundo. ¿No puedo pasarme la vida haciendo cosas por ti? En el mundo trabajas horas extras, hasta altas horas de la noche, para complacer a sus empresas y obtener beneficios para ellas. ¿No pueden los siervos de Dios trabajar horas extras y no reciben ninguna paga extra por eso? ¿No pueden los siervos de Dios trabajar horas extras sin quejarse? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él se preocupaba por la casa de Dios. Dice, Señor, mira mi casa y dónde está la tuya. Quiero decirles, mis hermanos y hermanas, tengan siempre ese corazón hasta el final de sus vidas, donde pienses en la casa de Dios más que en tu casa. Dios cuidará de tu casa. Hace muchos años le dije al Señor, Señor, yo tengo una casa y tú tienes una casa. Dame gracia para cuidar de tu casa y tú cuidas de la mía. Hice un pequeño intercambio con el Señor y quiero decir que Dios ha sido más fiel en cuidar de mi casa que yo en cuidarla de Dios. Pero ten preocupación en tu corazón por la casa de Dios. Eso es lo que me gustaría que buscaras. Pero Dios le dijo, no, no puedes construir esta casa. La razón la dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3, porque has sido hombre de guerra, y solo un hombre de paz debe construir la casa de Dios. Ahí hay un principio. Un hombre de guerra no puede construir la casa de Dios. Tenemos que ir más allá de la guerra para descansar. La guerra es necesaria. David hizo su trabajo derrotando a los enemigos
y despejando el terreno para Salomón, produciendo todo el oro y la plata necesaria para el templo, y luego dárselo a Salomón para que lo construyera. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer todo el trabajo duro y dejar que otro se lleve el honor por hacer el trabajo? ¿O quieres el honor tú mismo? David no dijo, no, yo quiero construirlo. He aquí un hombre conforme al corazón de Dios que estaba dispuesto a hacer todo el trabajo en el fondo para ayudar y hacerlo más fácil para otro hombre, construir la casa y que él obtenga honor. Hay un pequeño versículo en el capítulo 8, el versículo 15, en el que quiero que te fijes. Dice aquí, David administraba justicia y derecho a todo su pueblo. La Biblia viviente dice que él fue justo con todo el pueblo, con todos. Un líder debe ser justo con todos. Eso es imposible. En el capítulo 9 vemos de su bondad hacia otro hijo de un descendiente de Saúl, un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Había un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, que era cojo, que había sido lisiado. Y vemos allí la bondad de David hacia él. David dijo, Mefiboset comerá siempre a mi mesa. En el verso 10, es una imagen de la gracia. Mefiboset dijo en el versículo 8, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Él sintió que era como un perro muerto. Y David dijo, no, no eres un perro muerto. Te sentarás a mi mesa y comerás conmigo. Es una imagen de la gracia. Una imagen de Cristo levantándonos como si fuéramos perros muertos y diciendo, te vas a sentar conmigo en mi mesa. Ahora llegamos al capítulo 11, donde encontramos el gran pecado de David. Ahí también podemos aprender algunas lecciones para ver cómo él se sentía. Ese primer versículo del capítulo 11 es muy importante. Aconteció que en la primavera, los reyes no iban a la batalla en invierno, cuando hacía frío y llovía. Ellos fueron a la batalla en primavera. Y en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, cada vez que había una batalla, David dirigía los ejércitos de Israel. Como rey solía dirigir los ejércitos de Israel en aquellos días. Solía ir al frente, no como hoy. Pero esta vez, David decidió relajarse. ¿Sabes? Empiezas a pecar cuando dejas de pelear las batallas. Caes en pecado cuando no estás en el lugar donde Dios quiere que estés. El lugar de David estaba en el campo de batalla, pero en el lugar de estar en el campo de batalla, él estaba durmiendo en el palacio. Si él hubiera estado en el campo de batalla, esta historia nunca habría existido. Pero cuando empiezas a relajarte porque las cosas te han salido muy bien, y ahora dices, envío a mis siervos a hacer el trabajo del Señor, y me siento en casa como el gran rey, que envía a los siervos a hacer el trabajo del Señor, el trabajo duro de los campos. Esos siervos estarán bien, pero el gran rey que está sentado en casa va a tener problemas. Ya ves, tú no eras así. Hoy todos son siervos, la mayoría de vosotros, y estáis bien. Pero espera que llegue el día que pienses que ya eres un poco mayor y vas a nombrar a los siervos para hacer el trabajo. Yo digo, Dios, por favor, sálvame de ese día. Yo quiero ser un siervo hasta el final de mi vida. Quiero estar en el campo trabajando para el Señor cuando tenga 85 años. Y espero que tú también quieras estar allí. No hay peligro en el campo de batalla, el peligro está en el palacio. David estaba perfectamente a salvo mientras estaba en el campo de batalla. Él estaba en peligro en el palacio. Lo contrario de lo que la gente piensa. La gente cree que el peligro está en el campo de batalla. Sí, el peligro físico. Piensa en los tiempos. Algunos de ustedes que son mayores. ¿Cuándo fue que cayeron en pecado? ¿Fue en los días de prueba, presión, enfermedad, problemas y dificultades financieras? No. Es cuando las cosas se pusieron bien. Tenías mucho dinero, tu negocio prosperó, tu trabajo estaba bien, nadie estaba enfermo en casa. Ese es el momento en que pecas. Y ahí es cuando tienes que estar más alerta. Dice en el verso 1, David permaneció en Jerusalén, se quedó en casa. Al menos se hubiera quedado en Jerusalén como Moisés, orando.
Moisés oró cuando Josué estaba luchando. Si David hubiera estado orando por Joab, que estaba luchando en la batalla, entonces al menos habría estado a salvo. Pero él no estaba orando, él estaba durmiendo. Dice, y al atardecer David se levantó de su lecho. No sé si se durmió todo el día o solo por la tarde, pero ahora él era un gran rey. Él se relajó y se durmió, y se levantó de la cama, y ya no tenía tiempo para orar. Se levantó de la cama y caminó por el tejado de la casa del rey, y vio a esta mujer bonita y fue tentado. ¿Ves todas las etapas que llevaron a esa tentación? Y si David lo hubiera cortado de raíz y se hubiera detenido en una fase más temprana, él nunca habría llegado a la etapa final. E incluso cuando miró, oh no, eso es peligroso. Pero en el verso 3, David manda a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, esa es la mujer de Urías, elitita. Eso debería haber sido una advertencia. Oh, es la mujer de otro, entonces no tengo nada que hacer. Pero no, él era poderoso. La mujer de otro, ¿y qué? Voy a desearla. ¿Eres como David? ¿Miras y admiras la belleza de la mujer de otro? Puede que no seas un rey lo suficientemente poderoso como para tomarla, pero nadie puede impedirte mirar y codiciar. Así, tú no puedes ser un siervo de Dios. Ese es el fracaso de David, y el mundo entero lo sabe desde hace 3000 años. Sí, es triste que haya ocurrido tal incidente en su vida, el cual no tenía por qué haber sucedido. Y después que él pecó con ella y quedó embarazada, él no sabía qué hacer. Ahora tenía que encubrirlo. Y para encubrirlo llama de vuelta a su marido del campo de batalla y le dice que se vaya a pasar la noche en su casa para que al menos él tuviera la culpa del niño. Y él es un hombre tan piadoso que no se va a su casa. A la mañana siguiente está durmiendo a la puerta del rey. Y el rey le dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Él le respondió, mis colegas están luchando en el campo de batalla. ¿He de ir a dormir con mi mujer? Ese hombre era mejor que David en ese momento. Él era un siervo. El siervo es a veces un hombre mejor y más piadoso que el director de la misión. Es algo triste. Muy a menudo lo ves en el cristianismo, desafortunadamente. Y David no sabía qué hacer. Así que su mente comienza a planear. Ya sabes, cuando pecas, tienes que hacer muchas otras cosas para encubrir ese pecado. Y si él hubiera ido honestamente a Urías y le hubiera dicho, escucha, tengo que pedirte perdón. Cometí adulterio con tu mujer, por favor, perdóname. Pero en lugar de eso, él planea y quiere proteger su reputación y lo envía de vuelta al campo de batalla y le dice a Joab, ponlo al frente donde la batalla esté más intensa y retírate para que él muera. Eso es algo tan malvado. ¿Este es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y hace algo tan terrible? ¿Cometer adulterio con la esposa de otro hombre y luego matarlo? Doy gracias a Dios que la Escritura es absolutamente honesta. Y mientras tú y yo analicemos la corrupción en nuestra propia carne, descubriremos que no somos mejores que Él. Yo no juzgaría a David y espero que tú no lo hagas. Todos estamos hechos de la misma carne y somos capaces de los mismos pecados. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y gracias a Dios había un profeta valiente ahí, Natán. ¿Sabes? Era muy peligroso en aquellos días enfrentarse a un rey y hablarle de su pecado. Piensa hoy en día, ¿cuántos predicadores desde el púlpito señalarían el pecado de la gente rica sentada en sus congregaciones? Es muy difícil encontrar profetas así hoy en día, que no les podría importar menos el rostro de los ricos. Toma el ejemplo de Natán, un profeta valiente en 2 Samuel capítulo 12. Él vino a David y le contó una historia. Le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que un corderito. Y vino un viajero a casa del hombre rico. Y el hombre rico quería prepararle un curry de cordero, pero este no quiso tomar de su propio rebaño para preparar la comida, sino que tomó el corderito de aquel hombre pobre y lo mató para preparar curry para este viajero.
Y ese pobre hombre perdió el único corderito que tenía. Y se encendió la ira de David en el versículo 5. ¿Sabes? A veces nuestra ira arde enormemente ante los pecados de otras personas. Entonces Natán dijo a David: tú eres el que le quitó ese pobre corderito a Urías. Él solo tenía una esposa, pero tú tenías muchas. Y David de repente se da cuenta de la verdad. Pero ¿sabes lo que dijo David? En el verso 5 él estaba tan enojado y dijo: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Ahora, la ley no dice que un hombre debe ser asesinado por robar el cordero de otra persona, pero David era muy estricto. Podemos llegar a ser tan estrictos con los pecados de los demás y no nos damos cuenta de los pecados más graves en nuestra propia vida. En el verso 6 dice: él debe pagar 4 veces. Por un cordero que tomó deberá devolver 4. ¿Cuántos? 4. ¿Sabes cuántos de los hijos de David murieron? El bebé nacido de Betsabé, Amnón, Absalón y Adonías. Muertos. Exactamente como dijo David de su propia boca, 4 veces. Decimos algo con nuestra boca y Dios dice: tu juicio será conforme a lo que has dicho. La forma en que has juzgado a otras personas, será juzgado tú mismo. Recuérdalo, ten cuidado de no juzgar a los demás. Será juzgado exactamente como se dijo. Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Yo te ungí rey sobre Israel. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Versículo 9. Verso 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Verso 11. Y aquí ves al hombre conforme el corazón de Dios volviendo a sí mismo. Le dice a Natán: he pecado contra el Señor. Y escribió ese salmo maravilloso, el Salmo 51, donde dice: Señor, he pecado contra ti. Ten piedad de mí, por favor, no me quites tu Espíritu Santo. Él no intenta encubrir su pecado como Saúl. Saúl le dijo a Samuel: por favor, hónrame. No dejes que nadie conozca mi pecado. Pero David nunca le dijo a Natán: no se lo cuentes a nadie. Él escribió un salmo y se lo contó a todo el mundo. ¿Ves? Eso es lo maravilloso que vemos en David. Él no fingió ser una persona espiritual cuando no lo era. Cuando él pecó, lo admitió. Y quiero decirles, hermanos míos, que por muy grandes que sean ante el Señor, si un día alguien te señala algo malo en tu vida, admítelo. No te hagas tan grande y pienses que nadie puede corregirte. No te vuelvas tan grande que nadie pueda acercarse a ti a decirte que estás equivocado o necesitas cambiar en alguna área. Yo le digo al Señor: hasta el fin de mi vida quiero oír y quiero escuchar. Cualquier hombre que pueda acercarse a mí, tal vez mucho más joven que yo, puede acercarse a mí y hacerme más semejante a Cristo. Gracias a Dios por todos aquellos que pueden corregirnos. David lo tomó de la manera correcta, pero el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio. Verso 15. David ayunó y oró, pero el niño murió. ¿Ves? Dios nos trata con gracia, perdonándonos, pero también trata con nosotros en justicia. Eso significa hacernos cosechar lo que sembramos. Por ejemplo, piensa en un hombre que ha llenado su mente con literatura pornográfica e inmundicia a través de muchos años. Y entonces él le pide a Dios que le perdone y Dios lo perdona. Pero durante toda su vida estará atormentado en sus pensamientos y sueños con esas imágenes que vio en esas sucias revistas en los días de su juventud. ¿Por qué Dios no le quita esas imágenes? ¿Es porque no está perdonado? Él está totalmente perdonado. Pero no le quita esas imágenes para advertirle que no lo vuelva a hacer. Ten cuidado. Y si eres fiel y luchas contra esos pensamientos sucios, un día esas imágenes no desaparecerán, pero sí se hundirán hasta el fondo, como los archivos. Y vienen encima más archivos de la palabra de Dios. Y este se hunde hasta el fondo. Y ya no te cubre tus sueños como lo hizo en tus días de juventud. Muy bien.
Leemos en el capítulo 13 sobre uno de los hijos de David violando a su hermanastra y de Absalón matando a ese hijo porque esa muchacha era hermana de Absalón. En el capítulo 15 leemos sobre el hijo de David, Absalón, comenzando una conspiración contra David. Absalón quería ser el rey y se ganó el corazón de la gente. En 2 Samuel 15, versos 2 y 3, Absalón se situaba junto al camino de la puerta y todo aquel que tenía un pleito, Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. En el verso 6 dice que de esta manera Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Y tú puedes ver eso a veces en los círculos cristianos. A alguien que se roba el corazón de la gente, porque también quiere ser el líder. Está ocurriendo hoy. Pablo dijo a los ancianos en Éfeso: sé que después de mi partida algunos de vosotros atraerán discípulos en pos de sí. Absalón lo hizo, pero no le fue bien a Absalón. Y David tuvo que dejar su trono y huir. Y Dios trajo algo bueno de eso. ¿Sabes el qué? No tengo tiempo para enseñarte los Salmos 39, Salmos 41, Salmos 55, Salmos 61 y Salmos 63. Nunca habríamos tenido todos esos salmos en la Biblia si Absalón no hubiera hecho eso a David. Las pruebas por las que Dios nos hace pasar son medios por los cuales Dios nos da un ministerio. Lee esos salmos. Son salmos maravillosos. Déjame mostrarte un verso en uno de esos salmos. En el Salmo 55 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. En el versículo 22. Eso es lo que hizo cuando Absalón lo persiguió. Él aprendió algo de experiencia y escribió ese salmo. Y quiero animarte a no tener miedo de la palabra. Dios la usa para que de ti surja un ministerio. Y finalmente Absalón fue asesinado y David volvió al trono. Dios sabe cuánto tiempo debe dejarte pasar por una prueba. No te permitirá ser probado más allá de tu capacidad. Ahitofel era el consejero de Absalón. Ahitofel originalmente era el consejero de David. Lee sobre él en 2 Samuel capítulo 16, verso 21. ¿Y sabes quién era Ahitofel? Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y él dijo: esta es mi oportunidad para conseguir un poco de venganza contra David por la forma en que trató a mi nieta Betsabé. Y por eso él conspira con Absalón para destruir a David. Pero Dios trajo confusión al consejo de Ahitofel. Él era como un Judas Iscariote del Antiguo Testamento, quien traicionó a David. Y al igual que Judas Iscariote, leemos en 2 Samuel 17, verso 23, Ahitofel también se ahorcó. Pero quiero mostrarte una cosa aquí. Cuando David huía, había un hombre llamado Simeí, en 2 Samuel capítulo 16, verso 5, que salió maldiciendo a David. Él era un pariente de Saúl, y él estaba esperando una oportunidad para llegar a David. Pero David ahora estaba huyendo y él salió maldiciéndolo. En el verso 6 tiró piedras a David. En el verso 7 le dijo: fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Y uno de los soldados de David dijo: déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Y David dijo que no. En el versículo 10. Si el Señor le ha dicho que me maldiga, ¿por qué debería luchar contra el Señor? Mira el entendimiento de David sobre la soberanía de Dios. Nadie puede maldecirme sin el permiso de Dios. Ahora, lo triste que quiero decirte es que al final de la vida de David, él se olvidó de ser misericordioso. Hablaré de eso más tarde, pero en otra sesión. Pero aquí vemos que cuando Absalón murió, en 2 Samuel capítulo 18, verso 33, encontramos que David llora. Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, yo desearía haber muerto en tu lugar. Este es el Espíritu de Cristo. Él deseó haber muerto por los que se rebelaron contra él. Él era un hombre del nuevo pacto. Con todos sus defectos, había cosas gloriosas en su carácter. Él ni siquiera sentía odio por su hijo que intentó matarle. Quiero pasar ahora al último capítulo. Hay algunas cosas entre esto. Vemos la alabanza de David en 2 Samuel capítulo 22.
que se repite en Salmos 18. Léelo alguna vez. Es una hermosa imagen de la salvación. Ves que él era un gran líder. Él describe cómo debe ser un buen líder. En 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 7, hay muchas cualidades que él describe de cómo un líder piadoso debe ser. Él no trabajó solo. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8 al 39, que él tenía hombres valientes. Él era un hombre que sabía delegar la responsabilidad en buenos hombres, que pudieran guiar a Israel hacia adelante. Y vemos finalmente en 2 de Samuel, capítulo 24, su último pecado. Un día él decidió hacer un censo del pueblo, ya sea para ver sobre cuántas personas es rey o para ver cuán fuerte es su ejército. Y Joab le dijo, por favor, no hagas eso. Versículo 3, que el Señor añada a tanta gente como quiera, pero no lo hagas. Pero él siguió adelante y lo hizo. Y Dios lo castigó cuando 70,000 personas fueron asesinadas en Israel. Dios dijo, no confiaste en mí. Tuviste falta de fe. Y David finalmente se arrepiente y hace un altar al Señor en el verso 18 en adelante, en esa última parte de ese libro. En 2 de Samuel, capítulo 24, verso 18 al 25. Es muy hermosa. Él va a ofrecer un sacrificio en la era de Arauna el Jebuseo, tal como Dios dijo que lo hiciera. Y Arauna dice, oh Señor mi rey, has venido, por favor, toma gratis los bueyes para el sacrificio y la madera. Y David dice, no, yo pagaré un precio. Te lo compraré, le dice en el verso 24. Este es el versículo en el que quiero que te fijes. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Un versículo que todos nosotros deberíamos recordar a lo largo de nuestra vida. No ofreceré al Señor lo que no me cueste nada. Y en ese sitio, el mismo lugar que lees en 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1, se construyó el templo. El templo fue construido en un lugar donde un hombre dijo, nunca daré a Dios lo que no me cueste nada. La cristiandad está llena de gente que da a Dios lo que no le cuesta nada. ¿Cuánto te ha costado servir al Señor? ¿Cuánto te ha costado vivir para Dios? Nunca le ofrezcas a Dios lo que no te cuesta nada. Si eres así, la casa de Dios será construida a través de ti, incluso el día de hoy. Oremos.